una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de la inseguridad es no solamente los componentes económicos, no solamente el tema del Estado de Derecho, que por supuesto son temas importantes, sino el tema, yo diría el tema al que has dedicado tu vida, que es el de la cultura, que además de entrada habría que explicar qué entendemos por cultura, porque está desde quienes lo asumen como la alta cultura, ¿no? La música y la literatura, o la cultura como algo necesariamente positivo, y pues resulta que la cultura no necesariamente es una cosa y la otra. Entonces empezamos vamos a hablar de la cultura de los guachicoleros y por qué es tan preocupante esta normalización del fenómeno. A ver, cuéntanos. Exactamente, lo dices muy bien, Mario. Hay una definición de cultura, digamos, objetivada, donde dicen, es que Mario tiene mucha cultura, ¿no? Entonces pareciera que es algo que acumulas. Pero asumiendo la cultura como otra cosa, que quiere decir un conjunto de prácticas, creencias que nos alimentan, que nos dan sentido como seres humanos, dirían los sociólogos, por ahí nos quitan de la anomia, que es esto de vivir sin sentido, de no saber a dónde perteneces. La cultura nos da un algo de dónde arraigarnos, en qué creer. Significados, ¿no? Significados, prácticas. Una cultura, por ejemplo, tiene sus héroes, sus villanos, su dimensión religiosa, su dimensión festiva, y todo esto lo cumple la cultura guachicolera. Hablamos de la guachicultura, digamos, parafraseando, si ya Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, habla del guachimenudeo, ¿no? También tiene su nomenclatura, su forma de nombrar las cosas. ¿De dónde viene el término? Mira, es muy chistoso porque tiene una raíz, digamos, indígena, étnica. Por ahí estaba el asunto de que el huachicol era inicialmente el alcohol adulterado. Entonces, de ahí viene, de ahí hay cierto análisis sobre el tema étnico de que pertenecía a cierta cultura de los guaches o los cuaches, ¿no? Que además era una etnia que se vestía de rojo, ¿no? Bueno, más bien se pintaba de rojo. Y el triángulo donde más problemas de fugas, bueno, de ductos perforados, de tomas clandestinas de combustible hay, es el triángulo rojo, ¿no? Entonces hay cierta relación, de ahí viene. Pero sobre todo la más reciente es el tema de los que adulteraban licor, ¿no? Y de ahí viene el huachicol. El huachicol como algo siempre unido a una cultura delincuencial o, digamos, ilegal, ¿no? Ahora, aquí el problema es que esto, que es un término además que ya desde que tiene un nombre propio ya no es el robo de hidrocarburos, sino es el huachicolero. Exactamente. Empieza a desarrollar una serie de narrativas, justamente, las guerras de narrativas, del fenómeno. ¿Cuáles son estos elementos? Mira, los elementos, primero ya tiene su vocabulario, ¿no? Tiene su nomenclatura con esto del huachicol, pero también tiene su música. Ya hay una cumbia del huachicol que si la buscan en YouTube la van a encontrar muy rápidamente. Tiene su dimensión religiosa, tiene su santo, el santo niño huachicolero, que también se puede encontrar en redes sociales. Esto es muy interesante porque se une, así como hay una cultura del narco, que probablemente su dimensión religiosa es Jesús Malverde, este personaje santificado que tiene su santificado, digamos, en términos populares, su capilla en Culiacán. También está la cultura delincuencial en torno a la devoción a la Santa Muerte, y en el caso de los huachicoleros, el Santo Niño Huachicolero. Entonces estamos viendo cuál es el peligro de esto, Mario, que una cultura se reproduce. Ante la inacción del Estado, yo creo que hay tres grandes dimensiones que irrigan esto. Uno, la desatención de la autoridad, ¿no? O sea, pasaron años donde esto pues no se atacaba, se dejó, digamos, que siguiera, no se atacó de manera institucional. Segundo, la falta de oportunidades en poblaciones rurales, en poblaciones abandonadas, que ven en esto una nueva oportunidad, digamos, de desarrollo, aunque sea ilegal. Y tercero, la ausencia de cultura de la legalidad, tanto en pobladores como en autoridades. Estos pobladores están viendo gobernadores que se enriquecen y que acaban en la cárcel. Acabamos de ver, por cierto... Que acaban en la cárcel en el mejor de los casos. Sí, cuando no prófugos de la justicia o eternos perseguidos, ¿no? Sí. Pero también hay un tercer elemento, que es cuando la población ve que los líderes institucionales, las cabezas institucionales, pues se comportan así. Hay quien dice que hay un huachicolero por ahí de cuello blanco, que es el líder sindical de Pemex, donde pues hay mucho gasto y hay mucho show off, dicen, mucha exhibición de la riqueza, ¿no? Pues eso también tiene impacto en la cultura, porque se justifica entonces robar combustible, que es un delito. Ahora, ¿cómo se combate? Y es muy importante lo que nos dice Claudio, porque esta normalización del fenómeno hace que
en los niños, los jóvenes, lo empiecen a ver como una opción de vida, como una cosa que la comunidad, lo hemos visto aquí, tuvimos el caso donde está el robo del combustible por parte del pueblo y los militares y los federales solo viendo, y lo que dice el gobierno de Puebla es que si hubiéramos intervenido eso habría terminado muy mal porque era el choque directo con el pueblo, que ya lo ve como, pues, como algo normal. ¿Cómo se combate una cultura, Claudio? Porque, además, obviamente está el tema de combatir el delito, de ir por los que lavan o los que compran después el combustible, por las gasolineras, en fin, toda la red. Pero culturalmente, en el plano de las ideas, ¿cómo se combate un fenómeno así? Es que el correlato estaría en una vida institucional sana, una cultura de la legalidad y tal. En términos reales es muy difícil combatir una cultura porque la cultura se autorreproduce, se defiende, tiene sus héroes, ¿no? Ahí está sus personajes, ¿no? Tienen el Toñín, que es este personaje que si buscas los videos, pues de repente hay una fiesta y está tirando balazo al piso, o sea, muy folclórico, muy nacional, tiene sus némesis, sus enemigos, sus villanos, que son las instituciones, el ejército, la policía, el Estado. También tiene, tiene una serie de dimensiones que yo creo que es muy difícil combatir. Un ejemplo de esto es el narco, la cultura del narco en el norte. ¿Por qué se autorreproduce? Porque muchos jóvenes ven en el narco y ven en la cultura, en este caso el huachicol, un camino corto a algo que probablemente no podrían aspirar, ¿no? Lo veíamos en una entrevista que hizo El País a un policía, ex policía, que ahora es huachicolero, y decía, bueno, yo ganaba 6,000 pesos mensuales como policía, ahora gano 50,000 pesos mensuales. Que hay que decirlo, además también está idealizado ese mundo. Exacto. El otro día me decía un especialista en temas de combate al narco. Que duran un año. Me decía, un año es lo que vive un joven que recluta el narco y que a lo mejor sí, aparentemente la tentación es tener el dinero, pero es una vida que va a acabar muy pronto. Sí, y que lo desafortunado en este caso, Mario, en nuestro país, es que hay jóvenes que ven eso como una gran oportunidad independientemente de que arriesguen la vida. Es decir, prefiero vivir 1, 2, 5 años, digamos, con ese estilo de vida que nos venden mucho como un estilo de vida, pues, de muchos coches, de lujos, ¿no? De fiesta, etcétera. Y después morir y egresar. Es carne de cañón la que está ingresando a estos grupos delincuenciales, Mario. Y es muy triste que el Estado como no brinde oportunidades alternas que sean igual de atractivas. Es decir, ¿por qué es más atractivo dedicarte a traficar droga o a vender huachicol en vez de estudiar, por ejemplo? Aunque yo siempre he insistido, y no sé si coincides conmigo, que el tema de la violencia no está asociado al tema de la pobreza. Es decir, los estados más pobres no son los más violentos, ni no necesariamente. Tiene que ver, parte con desigualdad. Exacto. Y luego con esta cultura aspiracional de que yo puedo tener todo aquello que quiera si le entro a estas prácticas. Y más en un entorno donde el que se porta bien, el que es honesto, el que estudia, pues no necesariamente ves que le vaya mejor que el que se va por el mal camino, ¿no? Y se dedica a la delincuencia, que al menos en el corto plazo probablemente invierta su vida en esos 2 o 3 años y la pierda, ¿no? Pero habrá quien logra tener otro escenario y eso se vuelve muy atractivo para los chavos. En esta toma de la que hablabas hace un momento, donde pues todos lo vimos en la televisión, pues vimos niños, ¿no? Niños recogiendo combustible con cubetas, señoras, es decir, ya es cultura, ya son familias involucradas con esto. Entonces va a ser muy difícil para el Estado combatir una cultura porque la cultura se defiende, la cultura se autorreproduce, la cultura, digamos, está fuera del ámbito del control institucional cuando se vuelve una práctica de un conjunto de comunidades muy amplio. Y entonces se vuelve fiesta religiosa, se vuelve música, ¿no? Pues me parece muy importante lo que nos traes, Claudio, un poco deprimente, pero muy importante para entender esa otra dimensión del fenómeno y entender, no sé si coincidas, que por supuesto apuntas a la respuesta estructural, es decir, oportunidades, Estado de Derecho, pero entender que una dimensión donde la autoridad tendría que intervenir es precisamente esta, en ¿no? esa. Porque si no combates los símbolos, las ideas, no
no basta con que tengas policías si no entras al todo el tema cultural. Si no lo cortas de raíz. Y estamos compartiendo una infografía en redes sociales que trae estos elementos, Mario, para un poco ilustrar el tamaño del problema en el que se está convirtiendo esto. Cuando empecemos a ver tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre la cultura del huachicol, como ya hay muchas de análisis y libros publicados sobre el narco, vamos a ver la dimensión de este problema. Bueno, ¿dónde está tu cuenta de Twitter para seguirlo? Claudio Flores T, ahí nos pueden seguir, y también la vamos a, seguramente desde Foro TV, desde la cuenta de Robo a Foro-TV. Perfecto, gracias Claudio. Bueno, vale la pena que le eche un ojo además a la infografía, que creo que nos ayuda a entender muy bien este tema.